En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Bien dicho, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: «El que practicó la misericordia con él». Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo». Palabra del Señor. En estas predicaciones sobre el reino de Dios, Jesús está presentando no el comportamiento de un buen ciudadano, sino el comportamiento de un buen ciudadano del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser ciudadanos de ese reino? Y hoy da, con esta parábola del buen samaritano, da una lección extraordinaria. Yo creo que la mayor parte de nosotros, y incluyo aquí a gente que no es creyente o de otras religiones, la mayor parte de los seres humanos, no todos, pero la inmensa mayoría, tienen un sentido innato del bien y del mal. Es lo que llamamos la ley natural o la moral natural. Después lo cumplimos, no lo cumplimos, pero tenemos un sentido innato, digamos que una especie de conciencia natural, que nos dice que hay cosas que están mal hechas. Más allá de religiones o de culturas, todos, o por lo menos la inmensa mayoría, salvo algunas personas pervertidas, pues son conscientes de que no está bien pegar a tu papá, por ejemplo, maltratarle, no. Lo mismo que no nos gusta que nos roben a nosotros, pues la mayor parte de la gente entiende que al otro no le gusta que le roben a él. Es decir, son unas leyes básicas que es, repito, lo que llamamos la ley moral natural. Eso dicen que lo expresó un sabio chino, por lo menos llegó a Europa y a través de Oriente Medio, dicen que era de Confucio, lo de no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y se llama la regla de oro de la moral, es decir, la básica, la fundamental. No le hagas al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Bueno, por lo tanto, con eso estamos a la par de cualquier ser humano que quiera ser un auténtico ser humano y no una alimaña. Otra cosa es que después tengamos pecados y hacemos cosas al otro que no nos gustaría que el otro nos hiciera a nosotros, pero eso ya entra dentro de la conciencia de pecado. He obrado mal, pero yo sé que he obrado mal. Lo peor es cuando te encuentras no con un inmoral, sino con un amoral, uno que ya no sabe distinguir el bien del mal. Pero Jesús dice que para entrar en el reino de Dios, es decir, para ser un ciudadano de su reino, para ser un seguidor suyo, para eso no basta. Y por eso cuenta esta parábola. Pasa nada menos que el sacerdote. El sacerdote era un cargo muy importante en Israel. No había muchos sacerdotes, era un cargo prestigioso. Había muchos fariseos, había escribas. Los sacerdotes eran un grupo reducido.
Pasa el sacerdote, ve a aquel hombre malherido y pasa de largo. ¿Por qué? Un católico diría, ya están ahí los curas, ¿no? Bueno, o un ateo diría, ya están ahí los curas. Un católico un poco anticlerical diría, ya están ahí los curas, que no obran bien. Bueno, sin embargo, con aquella mentalidad, yo no sé si con la mentalidad judía de hoy, pero sí la de entonces, este sacerdote no hizo nada malo. ¿Qué es lo que mandan los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que manda esta ley de oro natural? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Acaso él le había robado? ¿Acaso él le había golpeado? No. Por tanto, él no había hecho el mal. Como él no había hecho el mal, podía pasar al lado del moribundo con la conciencia tranquila. Él no era culpable del expolio o de las heridas. Él podía pasar con la conciencia tranquila. Pero dice Jesús, el ciudadano del reino, y lo ejemplariza en ese samaritano que eran los peores vistos por los judíos, el ciudadano del reino no se puede conformar con no hacer el mal, tiene que hacer el bien. Y le pone de modelo. Se para, le sube en su caballería, le lleva a la posada, da dinero al posadero para que le cuide y a la vuelta, si se ha gastado de más, él se lo va a pagar. Es decir, no es suficiente para un católico, para alguien que quiera ser ciudadano del reino, no es suficiente con no hacer el mal. Tenemos la obligación, no la opción, sino la obligación de hacer el bien. Y esto abre una dimensión muy difícil de cuantificar. Podemos saber en qué consiste, o deberíamos de poder saber en qué consiste hacer el mal, pero ¿cuánto bien tenemos que hacer? ¿Cuánto bien? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar a ayudar a personas necesitadas? ¿Cuánta limosna tenemos que dar? ¿Cuánto bien tenemos que hacer? Esto es difícil de medir. Es más fácil de medir el mal que no debemos hacer. No debes mentir, no debes robar, no debes matar. Pero, y decir la verdad, ¿cuánto? ¿Hasta dónde hay que llegar? Y si es impertinente, ¿no tienes que callarte a veces? Y no tengo que robar, pero ¿y cuánta limosna tengo que dar? Tengo, por ejemplo, que defender la vida, pero ¿hasta qué punto? Absolutamente. ¿Tengo que irme a vivir debajo de un puente porque he dado todo de limosna a la gente necesitada? ¿Tengo que dedicar mi tiempo a atender a personas necesitadas a costa de mi salud o a costa de mi familia? El máximo es siempre difícil de medir, pero es, sin embargo, nuestro objetivo. Aspirar al máximo, intentar el máximo. Yo comprendo que en una época en la que no se están cumpliendo los mínimos, pues parece que soñar con el máximo es algo utópico. Y, sin embargo, solo cuando se aspira al máximo se consiguen los mínimos. Es decir, creo que todos tenemos experiencia porque hemos sido todos estudiantes, y alguno quizá es posible que hasta sea profesor. Si tú te planteas, yo he sido estudiante y profesor, si tú te planteas tú o planteas a tus alumnos, el objetivo es sacar el 5, muy probablemente suspendas. Si tú te planteas a ti, para tu trabajo, o planteas a tus alumnos, tienes que intentar la nota máxima, que es un 10. Intenta la nota máxima. O tú mismo, tengo que intentar la nota máxima, la santidad. Muy probablemente, casi seguro, no vas a llegar al 10. Pero a lo mejor vas a sacar un 8, un 7. Es mucho más fácil que saques un 5 cuando estás luchando por el 10 que saques un 5 cuando lo que estás buscando es el 5. Aspira al máximo y verás cómo con mucha más facilidad consigues los mínimos. Si tu meta es el mínimo, no quiero hacer el mal, probablemente no lo vas a cumplir. Si tu meta es quiero hacer el bien y por supuesto no quiero hacer el mal, muy probablemente no vas a hacer el mal. Que Dios nos ayude.